Últimamente se han puesto muy de moda los juegos NFT. Se supone que son una forma de poder ganar dinero mientras que estás jugando. Pero la realidad es que en la gran mayoría de juegos NFTs, para poder ganar algo de dinero, primero tienes que invertir bastante dinero. Por ejemplo, en el caso de Axie Infinity, que es el juego NFT más popular, para poder empezar a jugar al juego tienes que comprarte 3 Axies, que son los personajes del juego. Y cada uno de estos Axies cuesta alrededor de $100. Por lo tanto, para empezar a ganar dinero con este juego, primero tienes que hacer una inversión. En este vídeo me voy a pasar 24 horas jugando a juegos NFTs sin invertir nada de nada, ni un solo céntimo. El objetivo final de este vídeo es ver si es posible ganar dinero jugando juegos NFTs sin inversión o si por el contrario estamos obligados a tener que invertir primero para poder ganar dinero con un juego NFT. Este es un vídeo totalmente transparente. Si consigo ganar dinero, te voy a enseñar que he conseguido ganar dinero. Pero si por el contrario no consigo ganar dinero, también te voy a enseñar que no he conseguido ganar dinero. No estoy ni a favor ni en contra de los juegos NFTs. Simplemente tengo la duda de si realmente es posible ganar dinero sin tener que invertir nada de nada, y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Lo primero que voy a hacer va a ser informarme sobre cuáles son los mejores juegos NFTs a los cuales se puede jugar sin tener que invertir nada y aún así se puede ganar dinero. Por lo tanto, voy a ello. Vale chicos, llevo ya un buen rato informándome y tengo que decir que me ha sorprendido positivamente. La verdad es que he visto que hay bastantes juegos NFTs a los cuales se puede jugar de forma totalmente gratis y aún así ganar dinero. Lo que voy a hacer ahora es decirte los 3 juegos NFTs a los cuales se puede jugar sin inversión que a mí me han parecido más interesantes. ¿Esto quiere decir que son los 3 mejores? Seguramente no, simplemente son los 3 que a mí me han llamado más la atención. Así que el primer juego se llama Mir 4. Este es un RPG y es el típico juego en el cual tienes que ir haciendo misiones, que tienes un personaje que tiene poderes, estilo World of Warcraft. Aquí podemos ver un poco en qué consiste este juego. Y básicamente en este juego, a medida que vayas haciendo las misiones que te piden en el juego, vas a ir ganando una criptomoneda, y esa criptomoneda luego la puedes vender por euros o por dólares. Por lo tanto, estarías ganando dinero sin tener que invertir nada. El segundo juego se llama Gods Unchained y es un juego de cartas, como podéis ver por aquí, en el cual lo que vas a hacer es vas a tener tu mazo de cartas y te vas a enfrentar contra otras personas. A medida que vayas ganando partidas, vas a ganar cartas. Y cada una de estas cartas es un NFT que vas a poder vender en un mercado. Por lo tanto, a medida que vayas jugando vas a conseguir unas cartas que las vas a poder vender por euros o por dólares. El siguiente juego se llama Titan Arena. Este juego es un Battle Royale. Os voy a poner por aquí un gameplay para que veáis en qué consiste. Básicamente son unas series de batallas. Tú vas a jugar este juego y vas a jugar a una serie de batallas donde vas a tener que luchar contra otros personajes. Y cada vez que ganes una partida vas a ganar unas copas, y a medida que vayas ganando copas te van a ir dando criptomonedas. Y esas criptomonedas las vas a poder vender por euros o por dólares y por lo tanto ganar dinero sin invertir nada. Si os soy totalmente sincero, me ha sorprendido la cantidad de juegos NFTs a los cuales se puede jugar sin invertir nada. Lo que voy a hacer en este vídeo es que simplemente me voy a centrar en un juego NFT, ya que prefiero hacer un juego realmente bien y realmente ir a conseguir dinero en tan solo 24 horas que probar un poco de todo y al final no hacer nada bien. Voy a pasarme 24 horas jugando a Titan Arena y voy a ver cuánto dinero consigo ganar en estas 24 horas sin invertir ni un solo céntimo. Te estarás preguntando, vale Adrián, pero ¿por qué has elegido Titan Arena y no otro juego? Básicamente por 3 razones. La primera razón es porque Titan Arena es el juego más nuevo de los 3. Normalmente en los juegos NFTs, cuanto más nuevo es, más rentable es. La segunda razón es porque se puede jugar desde el móvil. Y la tercera razón es simplemente porque me parece el juego más divertido de los que he visto. Lo que voy a hacer ahora, chicos, va a ser informarme al detalle sobre en qué consiste exactamente Titan Arena, pero sobre todo cómo se gana dinero jugando a Titan Arena. Así que voy a hacer eso. Vale chicos, llevo un buen rato informándome sobre Titan Arena. He entendido bastante bien el funcionamiento del juego. La verdad que me ha sorprendido para bien. Es un juego estilo Battle Royale que se puede jugar desde el iPhone, desde un Android o incluso desde un PC. Y básicamente el funcionamiento del juego es que tú entras en el juego y puedes echarte una partida, y cada partida que ganes te van a dar una serie de trofeos, y a medida que vas consiguiendo trofeos vas desbloqueando una criptomoneda, que esa criptomoneda tiene un valor real y que luego puedes cambiar por euros o por dólares. Ahora más adelante
adelante me voy a descargar el juego en el iPhone y os voy a enseñar todo cómo funciona para que veáis que realmente el funcionamiento es bastante sencillo. Durante el vídeo voy a llamar a un amigo que ha invertido más de 3.000 euros en este juego para comparar cuánto dinero se puede ganar sin inversión con cuánto dinero se puede ganar con inversión. Así que si te está pareciendo interesante el contenido de este vídeo, no te olvides de dejar un buen like, no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Son las 11:04 de la mañana y lo que voy a hacer es pasarme 24 horas jugando a Titan Arena a partir de ahora. Así que lo primero que voy a hacer va a ser descargarme el juego. Vale chicos, ya estamos por aquí en mi móvil, tengo la aplicación de Titan Arena, es totalmente gratis, simplemente entramos. Nos aparecen por aquí tres opciones: jugar como un invitado, login o registrarnos. Vamos a registrarnos. Vale, una vez que entramos nos aparece por aquí una especie de tutorial, así que voy a hacerlo. Vale chicos, una vez que hemos completado el tutorial nos regalan 3 personajes para poder jugar. Vale chicos, ya estamos por aquí en la interfaz del juego. Lo que voy a hacer ahora es explicaros en qué consiste cada una de estas cosas. Básicamente todo esto lo sé porque llevo un buen rato ya informándome por internet de en qué consiste cada cosa. Lo primero de todo y lo que es más importante para nosotros a la hora de ganar dinero jugando a este juego es donde pone tutorial 2. Básicamente si entramos por aquí nos aparecen pues como un montón de rangos que podemos ir desbloqueando. Básicamente estos rangos los vamos a ir desbloqueando a medida que conseguimos copas. En mi caso tengo 0 copas, pero ahora vais a ir viendo que a medida que voy jugando voy a tener más copas y a medida que conseguimos copas vamos a ir desbloqueando G, THC y PP. Básicamente PP es una moneda que simplemente sirve para poder comprar otros personajes o habilidades. Básicamente no sirve para poder ganar dinero, mientras que G, THC es una criptomoneda que sí que se puede vender por euros o por dólares. Por lo tanto, nuestra estrategia para ganar dinero con este juego es ir acumulando esta criptomoneda de GTHC, que como podemos ir viendo a medida que vamos subiendo vamos a ir consiguiendo esta criptomoneda y después lo vamos a poder vender por euros o por dólares. Luego por aquí chicos donde pone más 24 trofeos, si hacemos clic nos aparece que si gano me dan 24 trofeos, pero si pierdo me quitan 24 trofeos, y esto básicamente va a cambiar en función del modo de juego que estemos jugando. En este caso estoy jugando a Deathmatch, como podéis ver ahí donde sale una calavera, pero si juego en otro modo de juego pues igual me van a dar más o menos trofeos si gano o si pierdo, y básicamente mi objetivo es estar constantemente ganando trofeos para ir subiendo por aquí e ir desbloqueando más criptomonedas. Luego chicos, si venimos por aquí en Hero podemos ver que tengo 3 héroes que me han regalado. Luego si venimos aquí en Skills puedo elegir 2 de las habilidades que tiene mi héroe. En este caso pues imagínate que selecciono esta, la selecciono, entonces este héroe tiene estas 2 habilidades. Todos los héroes tienen 3, tienen 2 que puedes poner tú y luego una que viene de serie por cada héroe. Luego en la zona de Friends pues tus amigos, y en la zona de Shop básicamente lo que puedes hacer es comprar otros héroes. Los puedes comprar o bien con dinero real o bien lo puedes comprar con PP, que es la criptomoneda que se puede ir desbloqueando también a medida que vas jugando, que sirve para comprar estos personajes pero que no tiene un valor monetario y que no lo puedes cambiar por euros o por dólares, que es nuestro objetivo. Por lo tanto chicos, me voy a poner a jugar y primero de todo voy a tener que hacer el tutorial. Vale chicos, llevo ya un ratito jugando y os voy a explicar todo lo que he ido aprendiendo. Entonces nada, cogemos por aquí el móvil que lo tengo por aquí. Bueno, como podéis ver he cambiado mi personaje. Para cambiarlo simplemente venimos aquí a Hero y podemos poner otro. Por ejemplo, pongo este, hago clic en Select y se me va cambiando. Luego una cosa súper importante, que si venimos aquí donde pone Deathmatch podemos cambiar el modo de juego, ¿vale? Entonces si nosotros cambiamos el modo de juego, que por cierto van apareciendo nuevos a medida que vamos mejorando en el juego. Entonces si por ejemplo seleccionamos este, que sería pues solo, pues nos aparece que ya hemos activado este modo de juego. Entonces si hacemos clic donde ponen los trofeos, nos aparece que en esta partida, por lo que podemos ver, pues va del 1 al 12 los ganadores. Entonces si quedamos el número 1 nos dan 25 copas, el 2 20, pero si quedamos el número 12 nos quitan 25 copas. Y dependiendo del juego al cual juguemos, si por ejemplo seleccionamos Superstar y luego venimos aquí, nos aparece que si ganamos nos dan 24 copas y si perdemos nos quitan 25 copas. ¿Por qué pasa esto? Porque este modo de juego es distinto y este es un modo de juego de un combate entre equipos. Entonces no hay del 1 al 12, sino que hay ganador o perdedor o bien empate, que en este caso
caso el empate, nos quedaríamos a 0. También os quiero enseñar lo que he conseguido durante este tiempo que he estado jugando. Entonces, si venimos aquí arriba donde pone Recruit, nos aparece pues todo lo que hemos conseguido. Entonces, en mi caso tengo 48 copas, como podéis ver por aquí. Por lo tanto, lo primero que he hecho ha sido desbloquear GTHC y después he desbloqueado PP. Entonces, conseguimos el GTHC, ya ahora vamos a conseguir el PP. Hacemos clic por aquí y ya automáticamente me lo han dado. Por lo tanto, como podéis ver por arriba, tengo 60 PP y tengo 10 THC. Por lo tanto, chicos, una vez que ya hemos entendido exactamente en qué consiste este juego, lo que voy a hacer es que me voy a pasar hasta mañana, me voy a pasar 24 horas desde que he empezado a jugar, jugando con el objetivo de ir aumentando todo esto y con el objetivo de llegar lo más alto posible y por lo tanto ir desbloqueando cuantas más recompensas mejor y por lo tanto más criptomonedas que luego lo podremos canjear por euros. Por lo tanto, chicos, lo que tengo que hacer ahora es jugar, pero no jugar de cualquier manera, sino que tengo que jugar bien con el objetivo de ganar, porque cada partida ganada me dan copas, por lo tanto voy subiendo en el ranking y voy desbloqueando más cosas, pero cada partida perdida voy hacia abajo, por lo tanto si pierdo una partida tengo que volver a ganar una para estar en el mismo sitio y volver a ganar una para continuar subiendo. Por lo tanto, desde luego que no es nada fácil y mucho menos para alguien como yo, que soy malísimo jugando a videojuegos, pero aún así lo voy a intentar y voy a estar hasta mañana jugando de la mejor manera posible. Hola chicos, ya es el día siguiente, son las 10:54 de la mañana. Ayer me pasé durante bastantes horas jugando al Titan Arena y antes de enseñaros cuántas criptomonedas he conseguido ganar y por lo tanto cuánto dinero he conseguido ganar, quiero agradecer a Shopify, que es el patrocinador de este vídeo. Para quien no sepa lo que es Shopify, Shopify es un software que te permite crear una tienda online de forma súper sencilla y sin saber programar. Es el software que yo mismo llevo un montón de años utilizando para crear tiendas online y que incluso a día de hoy sigo utilizando. Pero también es el software que utilizan grandes empresas como puede ser Gymshark, la empresa de Kylie Jenner o incluso Nescafé. Shopify es un software de pago, pero lo puedes probar de forma totalmente gratis haciendo clic en el link de la descripción o bien en el link que aparece en pantalla. Dicho esto, chicos, cogemos el móvil, voy a poner a grabar la pantalla y os voy a enseñar mi cuenta de Titan Arena para que veáis todo lo que he conseguido. Como podéis ver, chicos, esta es mi cuenta, estoy en el rango recluta número 3. Si venimos aquí y venimos en Battle Logs, podemos ver todas las partidas que he ido jugando. Cada partida más o menos se tardan unos 10 minutos entre el tiempo que entras a la partida, jugar la partida, luego esperas a la siguiente, son más o menos unos 10 minutos. Entonces, bueno, pues podemos ver por aquí todas las partidas que he jugado, que la verdad que han sido bastantes. He jugado principalmente en el modo de Deathmatch, que es 4 contra 4, que para mí es la forma más sencilla de conseguir copas. Y si ganas te dan 24 copas y si pierdes te quitan 24 copas. Entonces podemos ver pues todo lo que he ido avanzando. Básicamente pasé de 0 y a día de hoy tengo 168 copas. Por lo tanto, todo lo que he conseguido han sido 60 PP, 10 GTHC, 60 PP y 10 GHT. Por lo tanto, si venimos aquí, tengo 20 GTHC, que es la criptomoneda que tiene un valor monetario. Vale, entonces, como habéis visto, he conseguido ganar 20 THCs. Por lo tanto, venimos al ordenador, tengo por aquí CoinMarketCap, que es una web para poder ver las criptomonedas, sus precios, etcétera. Y podemos ver el Titan Coin, que es la criptomoneda THC. Entonces podemos ver por aquí el precio. En las últimas 24 horas ha bajado todo esto. Y básicamente, si ponemos por aquí 20 Titan Coin, que es lo que tenemos, es igual a $4.78 y básicamente esto es lo que hemos conseguido ganar en 24 horas. Pero como siempre digo, que las criptomonedas es algo que varía, por lo tanto nosotros tenemos 20 Titan Coin. Si lo vendemos ahora mismo ganaríamos esto, pero si lo hubiésemos vendido ayer hubiésemos ganado más porque ha bajado. Entonces si ponemos por aquí, por ejemplo, últimos 3 meses, podemos ver que la criptomoneda no deja de bajar. Entonces pues si lo hubiésemos vendido aquí hubiésemos ganado mucho más dinero que si lo hubiésemos vendido aquí. Por lo tanto, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Y también aprovecho para explicar lo que suele pasar con este tipo de juegos NFTs, y es que la gente cuando consigue esta criptomoneda, en este caso el Titan Coin, lo que hacen es, en cuanto la consiguen, la venden. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues que la criptomoneda esté constantemente bajando. Como puedes ver, en el último mes la criptomoneda no ha hecho más que bajar, y esto básicamente es porque la gente gana estas criptomonedas y luego las vende y las cambia por otras, y eso lo que genera es que esté constantemente bajando. Luego también, chicos, una cosa de la cual me he enterado es que a pesar de que tenga 20 Titan Coins, no las puedo cambiar por dólares
dólares o por otra criptomoneda hasta que llegue a bronce 1. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente si venimos a la zona de arriba podemos ver pues cómo vamos evolucionando, ¿no? Y conseguimos como pues estos niveles. En mi caso estoy en Recruit número 3 y para poder retirar y poder canjear los Titan Coins por dólares o por cualquier criptomoneda tengo que llegar hasta bronce número 2. Por lo tanto debería llegar hasta este punto, ¿vale? Hasta este punto. Por lo tanto tendría que tener 3.528 copas y a día de hoy tengo 168 copas. Por lo tanto aún me queda muchísimo recorrido para poder quitar estas criptomonedas. Por lo tanto he ganado unos 5 dólares, sí, pero no los puedo retirar de la aplicación hasta que haya llegado a bronce 2 y para eso aún queda muchísimo. En conclusión, es posible poder ganar dinero gracias a los juegos NFTs sin tener que invertir nada, pero uno, requiere de mucho tiempo y dos, en el caso de Titan Arena hace falta ser bueno. ¿Por qué digo esto? Primero de todo, te hace falta mucho tiempo para conseguir llegar a tener todas esas copas y poder canjear tus criptomonedas por euros o por dólares, y lo segundo, tienes que ser bueno, porque para conseguir tantas copas tienes que ser bueno, no simplemente echarle muchas horas jugando, sino que realmente tienes que ser bueno, porque si no eres bueno nunca vas a llegar a tener tantas copas, porque cada partida que pierdas vas a ir hacia abajo. Ahora chicos, lo que os voy a explicar es la diferencia entre jugar sin invertir nada o bien jugar invirtiendo dinero. Lo primero de todo, cogemos la aplicación, si venimos aquí a Shop puedes ver que hay varios personajes. Entonces estos personajes se pueden comprar o bien con dinero real, pues poniendo tu tarjeta de crédito, o bien con los THC que tienes por aquí. No hace falta sacarlos, sino que te los puedes gastar en el propio juego. ¿De qué sirve tener un personaje? Pues realmente cuando vengas aquí a Heroes tendrás más personajes, y cuantos más personajes tengas, más partidas vas a poder jugar. Pero realmente la parte realmente interesante si quieres invertir en este juego está aquí. Básicamente tendrías que venir aquí a la página normal, vienes aquí a Marketplace y tienen su propio Marketplace donde tienen a la venta un montón de héroes. Básicamente son todos estos héroes que están a la venta, son héroes de pago, mientras que los que hemos visto aquí en la aplicación, a pesar de que cuesten THC, son héroes gratuitos, por decirlo así. Entonces estarían como los normales, por así decirlo, y estos son los de pago. Entonces los de pago tienen ciertas características y ciertas ventajas que te van a permitir ganar más dinero de forma más rápida. Pero primero quiero que veas un poco el Marketplace como es. Tienen por aquí pues un montón, lo podemos filtrar por los últimos que han ido agregando, como puedes ver los precios, pues 190 dólares, todos estos 300. Podemos filtrarlo por los más caros, en este caso el más caro es este, que lo están vendiendo por 577.000 dólares, bueno, locuras. Y luego lo podemos poner por aquí por los más baratos, que podemos ver pues que están sobre los 100 dólares. Entonces, ¿de qué depende si uno es más barato o uno es más caro? Básicamente hay tres niveles de personajes de pago. Están los comunes, luego tenemos los épicos y después tenemos los legendarios, siendo los comunes los más comunes y los legendarios los más raros. Luego después, si hacemos clic en un personaje, nos aparece por aquí toda la información, pero realmente un dato súper importante es este. Básicamente nos aparece que este personaje ha jugado 72 partidas de 248 partidas. Cuando este personaje haya jugado 248 partidas, desaparecerá y ya no se podrá jugar más con él. Por lo tanto, cuanto más antiguo sea un personaje, más barato va a ser. Mientras que si buscamos, por ejemplo, uno más caro, por ejemplo este, pues podemos ver que es un personaje que no ha jugado aún ninguna partida y que puede jugar 419 partidas. La principal diferencia entre los personajes gratuitos que podemos conseguir en la aplicación y este tipo de personajes es la siguiente. La primera diferencia es que cuando tú juegas con un personaje de pago, en cada una de las partidas que ganes te van a dar THC, mientras que en el caso de los personajes gratuitos simplemente te van a ir dando THC cuando vayas acumulando copas. En el caso de estos personajes, cada partida ganada vas a ganar THC. Cuanto más raro sea el personaje, más THC vas a ganar por partida. Y la segunda diferencia es que cuando tú tienes un personaje de pago, no tienes que esperar a llegar hasta bronce 2 para poder retirar el dinero y poderlo cambiar por euros o dólares. En el caso de los personajes legendarios, cuando llegues a 750 THC ya te permite cambiarlo por euros o por dólares, por lo tanto lo que te permite es poder ir sacando el dinero de forma mucho más rápida. Dicho esto, voy a llamar ahora por FaceTime a un amigo que estoy seguro de que más de uno lo conoceréis, que se ha gastado más de 3.000 euros en este tipo de personajes, para que nos cuente cuál ha sido su experiencia invirtiendo en este juego. He decidido llamar a mi amigo Shooter para saber si realmente vale la pena invertir en este tipo de juegos. ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bien, aquí estamos. Bien, bien. Muchas gracias por poderme permitir hacer unas preguntitas. Nada, a ti, tío. Lo primero que le he preguntado es ¿hace cuánto que lleva jugando a este juego? La primera vez que jugué fue en la beta, cuando todavía ni se ganaba dinero, que sacaron simplemente el juego y no se ganaba dinero, así que realmente desde que salió el juego. ¿Y hace cuánto que salió? Échale un par de semanitas, como muchísimo, una semana y media. ¿Cuánto dinero en total ha conseguido ganar jugando a este juego? Hasta ahora más o menos llevo, bueno, no, llevo menos, entonces llevo, claro, llevo una semana
semana jugando más o menos y habré ganado unos 1000 y pico. Y también le he preguntado cuánto dinero está ganando cada día al jugar a este juego. Al día estoy ganando ahora alrededor, también te digo que depende mucho del precio del THC, ¿sabes? Depende si sube o baja, se gana más o menos, pero estoy ganando alrededor de unos 150 más o menos al día, 160, dependiendo también del win rate del día, ¿sabes? Obviamente le he querido preguntar cuánto dinero se ha gastado en este juego. Yo lo que he explicado es que tú has hecho una inversión de más de 3000 euros, espero no equivocarme, exactamente. No, mi inversión ha sido de unos... En euros, unos 5.000 euros. En dólares, unos 5.700 dólares. Y finalmente le he preguntado cuáles son las diferencias entre jugar de forma gratuita o bien jugar pagando. Luego también yo he hecho un reto en el cual me paso 24 horas jugando sin invertir. Y te quería preguntar, para ti, ¿cuál es la principal diferencia de jugar sin invertir nada a jugar habiendo invertido algo de dinero? El problema de jugar sin invertir hay dos problemas. La primera, que no ganas THC por partida, que eso te quita bastante beneficio, que al final solo ganas THC con el pase de batalla. Y luego, es verdad que con los personajes gratis puedes jugar las partidas que quieras, pero llega un punto que te cuesta más subir, la verdad. Cuesta más porque tampoco son tan buenos. Yo en mi caso tengo el legendario, que si este vídeo tuyo pilla bastantes likes, si quieres probarlo algún día, pues yo te lo dejo, que es una locura el legendario. Y con ese personaje es que gano 30 THC por partida ganada. Para concluir este vídeo me gustaría decir que es totalmente posible poder ganar dinero jugando a juegos NFTs sin la necesidad de invertir dinero, pero vas a tener que invertir tu tiempo, que en mi opinión es algo bastante más preciado que el dinero. En el caso del Titan Arena es totalmente posible poder ganar dinero sin tener que invertir nada, pero vas a tener que invertir muchísimo tiempo, pero además vas a tener que ser realmente bueno jugando al juego, porque si no eres bueno va a ser totalmente imposible que puedas retirar ese dinero. Luego también, chicos, una cosa de la cual también me he dado cuenta es que si decides invertir en un juego NFT, sea el que sea, puedes ganar dinero jugando, pero también puedes perder dinero jugando. Por lo tanto, es una inversión de altísimo riesgo. Mi recomendación es que te lo pienses muy bien antes de invertir en cualquier tipo de juego NFT y que desde luego solamente inviertas un dinero que no vayas a necesitar. Personalmente no creo que sea una buena idea jugar este tipo de juegos sin inversión, porque como has visto es realmente muy difícil conseguir ganar algo de dinero, además de que la criptomoneda está constantemente bajando, por lo tanto no sabes cuánto dinero vas a ganar. Y por otra parte, tampoco creo que sea muy buena idea invertir dinero en este tipo de juegos para ponerte a jugar y a ganar dinero jugando. Personalmente creo que hay mejores inversiones. En mi caso no voy a seguir jugando a este juego, pero respeto que cualquier persona juegue a lo que quiera. Aprovecho para preguntaros, ¿os gustaría que compre algunos personajes de pago y que dé becas entre todo el mundo que me sigue? Y luego también, chicos, quería aprovechar para agradeceros muchísimo el crecimiento del canal. De verdad que estoy súper contento. Os quería enseñar las visitas de los últimos 28 días, que son 5.900.000 visitas. O sea, es una auténtica locura y simplemente me queda daros las gracias. Estoy súper contento. Cada día me esfuerzo muchísimo por traer los mejores vídeos posibles. Y nada, simplemente muchísimas gracias por todo, chicos, porque esto está siendo increíble. Y ya que estamos, aprovecho para preguntaros qué otros juegos os gustaría que juegue y que pruebe en el canal. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de dejar un buen like, no te cuesta nada y me ayudas un montón. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo.